veces al día, y que ahí hay, eso es lo que vos decís, muchísima información valiosa, que está toda suelta, desconectada, y sobre la cual se puede trabajar, no necesariamente de un día para otro, ¿sí? Sino leyendo varios días de corrido, y ahí vos ves en el boletín oficial, ves nombramientos, resoluciones, eh, una cantidad de información muy, muy interesante, claramente, claramente, ¿sí? Es así como vos decís, Carlos. Bien, bueno, fíjense ustedes que estamos hablando de cosas muy complejas, muy difíciles de hacer desde el punto de vista de tenés que dedicarle mucho tiempo a esto, y que si no tenés una compañía de medios detrás que te respalde, no hay forma de hacer esto. No hay forma, es muy difícil, ¿no? Eh, por eso yo insisto, algún día la comunidad, calculo, podrá valorar o entender de qué se trata cuando se habla de una empresa periodística, ¿sí? Eh, Creo que gran parte de la gente no puede verlo, no puede verlo, no lo ve, no lo ve. Es así de simple, no ve. Eh, pero bueno, el desafío, como dice también Fernando Ruiz, el desafío está en también mostrar, como dijo en un congreso de FOPEA, eh, mostrar nuestros procesos productivos, ¿sí? Porque si mostramos nuestros procesos productivos, podemos tal vez explicarle a la gente eh, muchas cosas que la gente piensa que son de otra manera o que no se da cuenta que existen, ¿sí? Bien, bueno, esto implica nuevos desafíos, nuevas gestiones, ¿no? Implica estar de acuerdo, pero también gestionarlo, implica pensar en estos términos y dedicarle tiempo y recursos y periodistas para hacerlo. Implica capacitación, claramente. Hoy hay muchas iniciativas online para capacitar, asociaciones que capacitan a las redacciones enteras. Es decir, que las redacciones hoy que no capacitan en este aspecto porque no tienen interés, porque hay asociaciones o iniciativas para capacitar redacciones enteras. Tenés que mandarle nomás cuántos son los redactores en la redacción y es cuestión de combinar día y horario y se capacita toda la redacción. Eh, Así que bueno, está todo por hacerse en este sentido, ¿sí? La revolución de los datos comienza cuando, dice Brizuela, los datos son abiertos, accesibles, comprensibles y relevantes para el ciudadano, comprensibles y relevantes, ¿sí? Hay mucho para hacer hay mucho para hacer en economía también, ¿sí? Hay mucho para hacer en el aspecto económico, también para explicar mucho de la economía, ¿sí? A veces no se entiende, qué sé yo, si vos querés explicar qué son las LELIQs, no las podés entender. Sin embargo, con un gráfico interactivo podés entender qué son las reservas, cómo están conformadas las reservas del Banco Central, qué son las reservas líquidas, las reservas netas, la reserva de libre disponibilidad versus las reservas brutas. Digo, todo se puede hacer con mucho más que explicándolo, tal vez, también se puede explicar, pero más que explicándolo, vos podés hacer con periodismo de datos, por ejemplo, ¿sí? Brizuela dice que es posible, es desafiante, es multidisciplinario y es colaborativo. Tenía razón con la defensora de género en perfil, no sé si hay diferencia con la editora, pero sería la primera. Es lo mismo, cumple el mismo rol. Creo que es 2018 la de perfil, si mal no recuerdo. Creo que es 2018. De nada, de nada. Fíjense que ustedes también pueden incorporar una de esas figuras o hacerles alguna nota, ¿no? Es muy accesible, están a un clic, ¿sí? Es posible, cómo conformar un equipo y darle continuidad. Bueno, esto es innovación, servicio, esto también es marca. Fíjense ustedes cómo esto repercute en la marca, porque si vos podés ser reconocido porque haces periodismo de datos, eso es un atributo tuyo que te permite diferenciarte, ¿no? Si fueras una empresa periodística local que se especializa en periodismo de datos,
Ahí creo que hay otro nicho posible. Decirlo todo con formato de periodismo de datos, ¿sí? Yo creo que sería muy efectivo realmente. Ahí se me acaba de ocurrir esta idea, ¿eh? Tal vez para la gente que haga el año que viene, o compañeros de ustedes que vayan, que cursen el año que viene, hacerlo todo con periodismo de datos. Hacer periodismo con periodismo de datos. Me parece que es muy, muy interesante. Bueno, es desafiante, de otras cosas, ¿no? Revaloriza a la audiencia, ¿sí? Publicando los datos de una forma accesible, poniéndolos a disposición. Nuestro periodismo es más fuerte y mejor. Esto ya se hacía en 2013, el periodismo de datos va a cumplir 10 años. Está por cumplir 10 años el periodismo de datos, ¿sí? Y no es fácil conformar un equipo y lograr la cultura de hacerlo. No es fácil lograr que la organización, la empresa comprenda su valor y su importancia. Eso lleva años, ¿sí? Años de práctica inclusive. Entonces, por eso, la necesidad de ponerlo en práctica cuanto antes en las compañías de medios locales, ¿sí? Y esto también repercute a favor de la democracia. Hay un autor que no les dije, son 4 páginas, no les voy a hacer leer, solamente quiero rescatar. Al que le interesa me manda un mail y se lo mando al escaneado. No quise cargar más sobre el parcial nada más. Simo, no me acuerdo el nombre, creo que es Juan Pablo. Simo habla sobre el concepto de historias envolventes, ¿no? Que me parece muy interesante. Creo que el periodismo de datos se enmarca en esta línea. Dice contar historias relevantes para hacer un mejor periodismo. Esta idea de historias que te involucren como audiencia, donde vos como audiencia sientas que sos parte, sientas que te importa, que te interesa, que te hacen interesar, que el que te la da te está diciendo, mirá, esto te va a servir, ¿sí? Y que vos te apropies de esa historia y digas, me sirve, ¿no? Esas historias con compromiso que están más allá del día a día, esto están más allá de lo que hoy declara el ministro de Salud, de lo que hoy dice el gobernador, del evento de mañana de la municipalidad, están más allá de eso, son historias que te comprometen como ciudadano, ¿sí? Con nuevos soportes a veces, con nuevas tecnologías, ¿no? Me parece clave poder enganchar al ciudadano en el buen sentido de la palabra a partir de un desafío a su inteligencia, un desafío a su cotidianidad, a su día a día. Me parece que eso está bueno, pensar en ese concepto, ¿sí? Que el ciudadano diga, que el lector diga, mira qué interesante lo que me deja este medio, ¿sí? Mira qué interesante lo que me da, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Periodismo de datos? Vuelvo a decirles, por una cuestión estratégica van a tener que mirar los links que les mandé de periodismo de datos para el parcial. Por una cuestión de sentido común les digo, lean, miren los links, no se van a arrepentir, hagan o no hagan el parcial. Se van a divertir, lo van a disfrutar. Una consulta, profe. El tema de el diario.es que había incorporado el estudio de las audiencias, ¿eso entraría en periodismo de datos? ¿O no? No, periodismo de datos es cómo vos presentás algunas historias. Bien. Cómo vos presentás algunas historias. O sea, vos podés hacer periodismo tradicional con cada vez más periodismo de datos. Esto es, de repente hoy pongo una historia con periodismo de datos, mañana pongo otra, la semana que viene pongo 2 por día, y en el mes hago 15 historias con periodismo de datos, 15 notas con periodismo de datos, y el mes que viene hago 25 notas con periodismo de datos, y el otro mes hago 50 historias con periodismo de datos. Lo que te quiero decir es, el periodismo de datos es una herramienta que te sirve para presentar coberturas. Si vos cada vez presentás más coberturas, estás dándole más lugar al periodismo de datos en tu forma de hacer periodismo. Yo no recuerdo los casos del periodismo del diario.es, si mostró algún ejemplo, la compañera de ustedes, si mostró algún ejemplo de periodismo de datos. Me parece que no. Imagino que debe estar trabajando algo de periodismo de datos.
pero no sé exactamente qué historia han trabajado o cuánta importancia le han dado al periodismo de datos ese medio. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Gracias. Dale, de nada. Eso entra, acuérdense, el diario.es entra en el tercer parcial. ¿Sí? Bueno. Bien. También a ver, explico qué hacemos con el periodismo de investigación. Explico qué hacemos en el parcial con el periodismo de investigación. Van a tener ahí en el Word que les envié con los materiales, tienen un video de Hugo Alconada Amón, una entrevista que da en el programa de Fantino hace ya creo que 2 o 3 años, esto habrá sido 2017, 2018, sobre qué es el periodismo de investigación. En media hora dura la entrevista y él ahí cuenta cómo hace periodismo de investigación, qué es periodismo de investigación. Y yo ahora lo que les voy a mostrar es 2 o 3 placas nada más de referente de periodismo de investigación, un referente de hace algunos años de periodismo de investigación, todavía hoy sí sigue siendo, pero la figura de Alconada ha crecido claramente y creo que Alconada es tal vez el mayor referente de periodismo de investigación en Argentina. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hablar brevemente, a partir de lo que plantea Daniel Santoro, de lo que es periodismo de investigación, y ustedes van a ver para el parcial el video de Alconada Amón, ¿sí? Lo ven y ahí respondemos en el parcial a ver qué respondemos, ¿sí? Pero el periodismo de investigación, ¿por qué está incluido en esta unidad? Porque el periodismo de investigación es uno de los componentes, históricamente lo ha sido, del periodismo de calidad, ¿sí? El periodismo de investigación te lleva a, recuerden ustedes, algunos de los ítems de los que hablaban Jornet o Amado Suárez en la clase pasada. Esto es agenda propia, recuerdan temas propios, temas presentados por fuera de la agenda cotidiana de los otros medios, ¿sí? Y ellos también mencionaban el periodismo de investigación. Bueno, no quiero irme de esta unidad sin hablar al menos 15 minutos de periodismo de investigación, ¿sí? Santoro te dice que el periodismo de investigación en realidad es la esencia del periodismo y que, como dicen muchos autores, hablar de periodismo de investigación como un género no tiene sentido porque todo el periodismo es investigación. Siempre lo ha sido. Lo que ocurre es que, en este caso, para hablar de investigación en estos términos, estamos hablando de trabajos, notas, coberturas realizadas con mayor profundidad que las habituales y que además puedan tener ciertas características que vamos a ver ahora, ciertas características, ¿no? Que definen a una cobertura, que una cobertura sea o no de investigación. ¿Sí? El periodismo de investigación implica más esfuerzo, más presupuesto y más riesgos. ¿Sí? Quien habla de periodismo de investigación claramente no está publicando la gacetilla de prensa de la Casa de Gobierno. Requiere más esfuerzo porque es más búsqueda, hay más dificultad para acceder a los datos, porque entre otras cosas, una de las características que señala el periodismo de investigación es que generalmente revela datos que mucha gente quiere que no se conozcan o que no se revelen. ¿Sí? Te demanda un mayor presupuesto, esto es, la calidad cuesta cara, ¿sí? La calidad te lleva más inversión de dinero y de tiempo y de recursos humanos. Y no todas las organizaciones están dispuestas a invertir más tiempo, más dinero y más recursos humanos, ¿sí? Esto implica sacar de la cotidianidad del día a día a un par de periodistas o a uno para que no trabaje en el día a día, sino que trabaje con una perspectiva de una nota por semana, una nota cada 15 días, una nota por mes, ¿sí? Lo cual es complejo. Tiene un muy fuerte arraigo y tradición en Estados Unidos históricamente. En América Latina se ha notado un crecimiento. Vean el caso de Colpin, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, una red de un consorcio de periodistas, una red de investigación. En Argentina ha resurgido el periodismo de investigación en la década del 90, a fines de los años de Menem. Santoro fue entre ellos tal vez el máximo exponente con el descubrimiento de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia por parte del gobierno de Menem entonces. Eso terminó con Menem en la cárcel. Diego Cabot también hoy es referente de periodismo de investigación y como él dice, yo no opino, dice, yo solamente publico datos.
dice Diego Cabot. Y los datos, porque opinar opina cualquiera, pero publicar datos es lo que lleva a la gente a la cárcel, ¿no? Entonces, opinar, puede opinar vos, yo, todos nosotros opinamos, yo también tengo una opinión, dice él. Y mucho periodismo hoy opina nada más, pero no investiga, ¿no? Entonces, investigar, dice, yo trabajo con datos, y cuando publico datos, esos datos pueden llevar a gente a la cárcel. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Alconada Mon también es referente a nivel global de la red de investigación de periodistas. Bueno, en ese sentido, La Nación me parece que ha avanzado muchos casilleros, ¿sí? Con varios de sus periodistas. Y de hecho, la causa de los cuadernos es la causa de investigación del periodismo argentino, diría, en su historia, prácticamente. ¿Sí? 3 características, según Santoro, que definen a una cobertura de calidad, a una cobertura de periodismo de investigación con respecto a una cobertura que no implique periodismo de investigación. Es una investigación original hecha por el periodista, hecha por el periodista. ¿Sí? Es una investigación original hecha por el periodista. No por otra persona, ni por otro organismo, ni por la justicia, ni la policía. Es una investigación que la toma el periodista, la toma el periodista. ¿Sí? Es información que alguien desea ocultar. O sea, no te llega por mail como los comunicados de la Casa de Gobierno, que te llaman para que lo publiques. En este caso nadie te llama para que lo publiques, ¿sí? Y es un tema relevante para la opinión pública, ¿sí? Porque excluye la vida, además excluye la vida privada de las personas. No debe ser vinculado con lo privado, sino con asuntos de interés público, como ya sabemos y como ya hemos visto en la opinión pública, ¿no? Asuntos de interés público. Bien. Bueno, está bien. Básicamente después él plantea un plan de trabajo, ¿sí? Que no vamos a profundizar en esto porque no es el caso ahora, pero solamente para que lo tengan, lo vean, lo puedan pensar y hablemos de esto en estos minutos. Búsqueda de historias para investigar, el primer paso, cuando vos delimitás la historia elegida, no podés investigar tan ampliamente, esto es como casi un trabajo de tesis. Vos querés investigar, qué sé yo, las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué de las elecciones? ¿Sí? Entonces, acá querés investigar, qué sé yo, la corrupción en Argentina. Bueno, ¿qué? La corrupción política, bueno, pero ¿qué? ¿Política qué? ¿No? Entonces vas delimitando cada vez más, ¿no? Entonces, sí, bueno, la corrupción en este gobierno, la corrupción en este ministerio, la corrupción de este funcionario, la corrupción de, ¿no? Con este caso, con esta compra. Eso, ¿sí? Delimitas la historia porque no es posible investigar todo. Formulás una hipótesis. Tu hipótesis es, no sé, se realizaron compras irregulares por aproximadamente tantos millones. Bueno, esa es la hipótesis que tenés que probarla, ¿sí? Buscas el archivo, organizás el archivo, claramente, esto es búsqueda de archivo, búsqueda digital y búsqueda física de archivo, digital y física, ambas, ¿sí? Antes de 2007, 2008, 2006 no hay archivo digital de antes, ¿sí? O hay menos, ¿sí? Los medios todavía siguen teniendo archivos impresos, gran parte del siglo XX están en archivos impresos. Eso también se guarda, se busca, se recoge y se analiza. Recolectar la información, cruzar datos, ¿sí? Así trabaja un periodista de investigación. Desarrollás tentativamente tu nota, verificás la información, lo que Santoro llama blindar la nota, esa es una metáfora suya, él usa. Tenés que blindar la nota, esto es la idea de no generar flancos por los cuales puedas ser atacado, entre comillas, y puesta en duda tu publicación, ¿sí? Entonces hay que chequear, rechequear, y si es posible tener el papel, y finalmente redactar y editar la nota. Bueno. Bien, está claro, básicamente esto entonces como una de las caras más visibles, el periodismo de investigación, de la calidad periodística, que es lo que estamos estudiando en esta unidad. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda? Van a mirar entonces el texto de la entrevista de Alconada. ¿Sí? Todo claro. Bien, gracias.
En estos 10, 15 minutos que nos quedan, vamos a ver el tema. Este tema no va a entrar en el parcial, ¿sí? Pero vamos a darlo. Es sobre cultura y valores organizacionales, la cultura y los valores. Todo lo que estuvimos hablando en esta unidad 6 tienen que ver con un modo de ver, de concebir la actividad periodística en una organización, en una empresa. ¿Sí? Vos podés estar de acuerdo con todo lo que dijimos o estar en desacuerdo, o podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo, o podés estar totalmente en desacuerdo. Podemos entender que no nos interesa el periodismo de datos, que el periodismo de investigación no sirve y que lo que dice Ruiz no es válido y que, no sé, y Amado Suárez y Jornet lo que plantean es irrelevante. ¿Sí? Bueno, si estamos en desacuerdo es un modo de mirar el periodismo. Si estamos de acuerdo es otro modo de mirar el periodismo. Esos dos modos de mirar el periodismo pueden ser transmitidos, de hecho son transmitidos, son reflejados en la organización. Y la organización, año a año, paso a paso, en su historia, en su desarrollo, va incorporando valores. Va incorporando valores. Esto es, yo creo en esto o yo no creo en esto otro. Cuando digo yo creo es, yo como líder de la organización, creo en estos valores o no creo. Y si yo creo o no creo, eso lo derramo sobre la organización. Cuando en la pregunta 9 del parcial ustedes, la pregunta 9 decía, dirigís una redacción de 10 personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno. Fácilmente esa pregunta puede ser, dirigís una redacción de 10 personas, ¿cuáles son los valores que los valores que querés promover en tu organización? Los valores que querés promover en tu organización. ¿Sí? Y ahí vamos a tener que pensar en esto, en la cultura de la organización, en la cultura de la organización, cultura y valores de la organización. Es el modo en que las cosas se hacen en esta empresa. Es el modo en que se hace periodismo. Es el modo en que se cubren las cosas. Es el modo en que se entiende la capacitación. Es el modo en que se entiende la calidad. Es el modo en que se entiende la corrupción periodística. Es el modo en que se entienden las presiones del poder. Esa forma de actuar que tiene que ver con lo que uno es y con lo que uno aspira a ser y a dejar en la organización como legado, ¿no? Esa es la cultura organizacional, ¿sí? Es decir, la cultura se va impregnando de a poco de los valores que vos le vas transmitiendo como líder de la organización, ¿sí? Entonces, de a poco la cultura va adquiriendo atributos con los cuales identificarse. Y yo les puedo asegurar que la calidad periodística es un atributo que no vive en todas las organizaciones periodísticas. En algunas sí, en otras no. ¿Sí? Si, por ejemplo, la calidad fuera caminando acá por el centro de Resistencia e ingresara a alguno de los medios locales en Resistencia, la sacarían a patadas. ¿Sí? A patadas en la puerta, nomás ya le pegaría una patada. Calidad no, fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la organización no puede comprender el valor de todo esto que estuvimos hablando, el valor de la innovación, por ejemplo. ¿Sí? Y esto se consolida a lo largo de los años. ¿Sí? Por eso la calidad y los valores y la cultura es algo que se va construyendo año a año. Uno no puede establecer por decreto, digo, hoy miércoles 14 de octubre, decrétase que somos una organización que promueve la calidad periodística. Publíquese y archívese, diría el burócrata. No, por decreto no va nada. Esto es, se hace o no se hace. Cuando yo llamo a una fuente, estoy actuando con calidad, con criterio de calidad o sin criterio de calidad. Cuando yo chequeo un dato, estoy actuando con criterio de calidad o sin criterio de calidad. ¿Sí? Cuando yo, no sé, mejoro un proceso productivo, estoy actuando con criterio de calidad o sin criterio de calidad. ¿Sí? No es algo que se resuelve por imposición. De ninguna manera. Absolutamente.
¿Sí? ¿Está claro este punto hasta ahora de la cultura? Está claro. Bien. Bueno. Fíjense ustedes qué palabras interesantes estas que utiliza Schein para describir a la cultura. Valores, bueno, valores estamos viendo. Necesidades y expectativas. ¿Mm? Creencias. ¿Mm? ¿Qué les sugiere las palabras necesidades y expectativas en este contexto? ¿Qué les sugiere? Pensemos. Necesidades y expectativas. Buscar algo nuevo, necesidades monetarias y laborales. Bueno, creo que va por buscar algo nuevo, Leila, creo que va por ahí. César, necesidades monetarias y laborales. Puede ir por ahí, siempre va a ir por ahí también, pero no necesariamente en este caso, de cuando hablamos de valores, porque la cultura es algo intangible. La cultura es algo que se percibe, no es algo que se pueda ver o tocar, ¿no? Como se ve también, digo, pues no se puede tocar la cultura de una organización, se la puede percibir, se la ve, ¿no? Necesidad de innovación, ¿sí? Expectativas, cuando se depositan muchas expectativas tal vez, o se depositan amplias expectativas en torno a una cualidad que uno supone como audiencia que tiene una empresa periodística o un líder periodístico, ¿no? Imaginemos que un líder periodístico deposita expectativas en la gente porque dice, mirá, seguro que no lo van a ensobrar, seguro que no me va a dejar de decir lo que realmente está pensando, seguro que no se va a dejar comprar por información pública, ¿sí? Expectativas. Y las expectativas se cumplen o se defraudan. Las expectativas se cumplen o se confirman o se defraudan, ¿no? Alguien defrauda con las expectativas o cumple las expectativas, ¿sí? Esto es muy interesante como para pensar. Son las creencias, bueno, que guían la conducta de los integrantes de la empresa, claramente, ¿sí? Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la identidad. Es aspiracional también la cultura. Es aspiracional porque uno aspira a un determinado estándar, y te pasa también cuando no estás trabajando en esa empresa, que uno dice, mi sueño es trabajar en esa empresa, ¿no? O al revés, mi sueño es no trabajar en esa empresa, jamás trabajaría en esa empresa, jamás trabajaría en esa empresa, ¿sí? Porque no coincido con sus valores, con su cultura, ¿sí? Lo que les quiero marcar es que también acá estamos hablando de algo que es intangible y que el periodismo no solo es contarte que hoy llueve y que hoy hay tantos inundados o no, sino también se trata de valores, ¿sí? Se trata de valores. Bien. El eslogan tiene que ver con la cultura también, ¿sí? Eh, los símbolos, bueno, el tipo de personas. Siempre digo, les vuelvo a decir, rodéense de los mejores, rodéense de la gente más capaz, más talentosa, ¿sí? Porque eso te define a vos te define eso, a vos te define quién te acompaña, ¿sí? Eso también son valores. ¿Mm? Bien. Bueno, significados compartidos cuando una cultura está en toda la organización, quiere decir que todos más o menos comparten los mismos significados,
comparten los mismos significados. Esto es, todos más o menos ven el periodismo del mismo modo. No puedo dejar de pensar en aquella etapa de Chaco explotó la maldita enfermedad. Bueno. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, fíjense cuáles son los valores de esa empresa, exactamente. Ahora, fíjense qué interesante. Yo creo que lo dije en opinión pública, me parece que lo dije, no me acuerdo, me parece que lo dije. Con respecto a esa etapa, la pregunta que yo me hice semanas después, o un par de meses después, 1 o 2 meses después con esa etapa fue, esa etapa, pese al uso de desafortunadas palabras y el sentido, coma, abro signo de pregunta, ¿no conectó con muchos correntinos? Esa etapa no encontró una audiencia en Corrientes conforme, que compartía el mismo sentido de la etapa. Es una pregunta. Mi hipótesis es que encontró. Estoy del otro lado del puente y solo hablo a unos 10 kilómetros de distancia, viendo más o menos lo que pasó en la pandemia 8 meses. ¿Sí? Lo que intento decir es que creo que conectó con una audiencia, creo que conectó porque hubo momentos, no sé ahora, pero hubo momentos en que ser chaqueño más o menos era tener la peste. He conocido a algunos correntinos que han pasado el puente acá y qué sé yo, ¿no? Te tiro la llave en el buzón, no quiero saber nada, ni me mires, ¿no? Porque nosotros teníamos la maldita enfermedad, ¿no? Entonces, es interesante 2 dimensiones de análisis. Una, la dimensión de analista de medios, valores de la empresa, de la compañía, etcétera, etcétera, sentido del titular, etcétera, etcétera. Otra dimensión, esta idea de, mirá, encontró su público y creo que coincidencia 100% en muchos casos, en función de lo que yo pude percibir sin tener un estudio hecho de lo que fue en la pandemia ser chaqueño para algunos correntinos, ¿no? O sea, éramos somos la peste desde el punto de vista del coronavirus y demás, y es muy interesante eso, desde el punto de vista de los medios, digo, ¿no? Hay un sentimiento falopa antichaqueño. Bueno, pero digo, el discurso también lo utilizaba el gobernador para culpar a un sector en el caso de que haya casos. Bueno, por eso digo, seamos capaces de estudiar ese discurso público, que fíjate que acá, con el comentario que hicieron ustedes 3, 4, Ulises, Carlos, Florencia, César también, que dijo algo así también parecido. Ahí tenés también un tema de tesis interesante, porque es el discurso público. Entonces ahí podés combinar, o sea, es un trabajo terrible el que vas a tener que hacer, pero es interesante porque a partir de esa maldita etapa, ¿no? Si vos podés vincular el discurso de la empresa periodística, podés hacer 2, 3, 4 etapas sobre la enfermedad, con el pico en la pandemia, marzo, abril, ¿sí? El discurso periodístico, cómo eso enlazó con el discurso gubernamental, ¿no? Y si podés hacer también un estudio a lo mejor en recepción, un estudio de la gente, mínimo, no sé cómo, pero habrá que pensarlo, y si eso conecta,
ahí tenés algo interesante para trabajarlo. Ahí tenés algo muy interesante. Pero bueno, nada, es interesante el caso, muy, muy interesante. Bueno, bien. Y para cerrar, la cultura es intangible, es implícita, es abstracta. Y lo que dicen el autor que estudiamos todos los años es que hay 4 tipos de cultura en las empresas en general. Burocrática, más apegada a las normas, a los procedimientos. Cultura de clan, muy tradicionalista, poco proclive al cambio. Que mira mucho al pasado, con los líderes del pasado y demás. Cultura emprendedora, innovación, creatividad, cambio permanente. Y cultura de mercado que solo se fija en los fines y objetivos financieros. Una empresa que solo se mide prácticamente por quién alcanza más o por su alta efectividad económica o financiera. Haciendo un análisis de las empresas periodísticas en Chaco y Corrientes, creo que hay mucho de cultura de clan, poco de emprendedora, bastante de burocrática y la de mercado es más compleja, un poco más compleja, pero creo que se define por la de clan más que nada. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda? Esto no entra en el parcial. ¿Sí? ¿Dudas? En esta semana nos estamos encontrando, seguramente ya se comunicará la profesora Farizano con ustedes para ver el tema de los prácticos y seguimos conversando. El miércoles que viene hay más clases ya por la unidad 7 y 8, tercer parcial. ¿Sí? Y me van preguntando si hay dudas con el segundo parcial mientras van leyendo ya los materiales. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Un minuto. Perfecto. Bien. Nos estamos viendo entonces y hablando.